bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Aida Durán y soy una mexicana viviendo en Irlanda. Y bueno, el video del día de hoy es... Les voy a compartir mis 10 series favoritas. Bueno, tengo más, pero bueno, no quería hacerles un video súper largo. Pero creo que estas son las series que más me han gustado en lo personal. Y que pues si ahorita ya han visto Netflix o ya se echaron todas las películas y quieren ver algo nuevo y novedoso, pues las series turcas créanme que están buenísimas. Bueno, al menos en lo personal a mí me encantan. Siempre estoy bien picada ahí de que quiero ver más y más. Les voy a compartir mis 10 series favoritas. ¡Comenzamos! Número 10. Lo voy a tratar de decir en turco. Fasilet Hanim ve Kisalari. En español es La señora Fasilet y sus hijas. Y bueno, esta es una serie que es drama. Y les voy a contar un poquito así para que sepan más o menos de qué trata. La señora Fasilet es una señora muy ambiciosa que quiere ser rica, su sueño es ser rica. Cuando su esposo se muere, bueno, no tiene una muy buena relación con su hija mayor porque ella odia eso de la belleza y el estar arreglada. Y su hija, la más pequeña, tiene el sueño de ser modelo y es muy linda. Entonces, la señora Fasilet trata de meter a su hija al mundo de la moda y que gane dinero. Y conoce a una familia que es muy adinerada y de ahí ella ve la oportunidad de hacer su sueño realidad. Número 9, y no puedo decirlo, entonces lo tengo aquí en el... Oye, me gustó aquel remix, ¿no? Que, o como se diga. Bueno, que en español se llama Latidos del Corazón. Y esto es una chica que se llama Ilul, que su padre la abandona con su abuela, porque tiene otra mujer. Y pues ella no quiere ir a la escuela, entonces conoce al maestro Ali, que se convierte en su maestro y pues ella se enamora de él, pero claro, ella era menor que él, entonces pues no podía haber amor ahí. Pero después de años se encuentran y son unos exitosos doctores. Y pues bueno, esta serie a mí me gusta porque todo lo que tiene que ver con doctores y hospitales me encanta. La serie está muy buena, la verdad, entonces que se las recomiendo. Número 8. 21 de Kika. Bueno, creo que lo estoy pronunciando bien. Que en español es 21 minutos. Esta es una serie de drama y suspenso. Cuenta la historia de una chica que es dueña de una pastelería y no les voy a hacer así muy largo el cuento. Su esposo es maestro de universidad. El día que compran su casa, la detienen y la sentencian por un homicidio, que bueno, no les voy a contar la historia porque si no pues hago el spoiler. La condenan por un homicidio y le dan 20 años de sentencia. Su marido se obsesiona pidiendo ayuda a otra persona para poder sacar a su esposa de la cárcel. Entonces eso es un poquito, no les quiero decir más porque si no hago el spoiler. Número 7. Erkay. En español se llama Orgullo y muchas veces la encuentran como Erkay, entre el amor y la venganza. Las series turcas siempre son así, me encantan porque siempre o es venganza o hay algo detrás de todo. Son muy creativos, me encantan por eso las series turcas. Actualmente estoy viendo esta serie, está buenísima. Y bueno, Reyhan es hija o pertenece a la familia más poderosa de mi edad, la familia Sadoglu. Ellos tienen por ahí enemigos. Miran es el chico que va a vengar a su familia. Ay, está un poco complicado todo esto. Y bueno, para contarles, entonces, hacen su venganza. Miran, que es el nieto de la familia que quiere vengar a la familia Sadoglu, hace su venganza con Reyhan, que Reyhan para esto no es oficialmente de la familia, porque el papá de ella se casó con su mamá estando ya embarazada o teniéndola a ella. Entonces es ilegítima y por eso el abuelo no la quiere. Pero, ya saben, como en todas las novelas, ¿no? Él hace su venganza, pero este chico se enamora de ella, entonces ella tiene mucho resentimiento hacia él. Y bueno, la historia se envuelve entre perdón, amor y odio. Y la verdad que está muy interesante. Y bueno, y Reyhan y Miran, que son los protagonistas, con el tiempo revelarán muchos secretos que las familias les han escondido a ambos y lucharán por su amor. Número 6, y se los voy a poner porque no lo sé pronunciar. Yo lo diré en español, Kalikusu. Y no lo encontré en español el nombre, pero en inglés viene como Love Beer y es romance. Y bueno, esto relata de Fariye. Ella es una chica huérfana que se queda al cuidado de sus tíos. Y bueno, con el tiempo se da cuenta que no todas ella es muy inocente, entonces con el tiempo se da cuenta que no todos son buenos. Y se va a dar cuenta que encontrará el amor donde menos lo piensa, que es con su primo Kamran, que ha tenido aventuras desde que eran chiquitos, se peleaban y bueno, al final encuentran un amor muy bonito. Y me gusta porque es de las épocas antiguas, entonces creo que es algo
algo que les va a gustar. Son románticas, chicas. Esta es una serie que a mí son de mis favoritas y me encanta. Número 5. Esta serie a mí la verdad que me gustó, me dejó impactada, la verdad. Se llama Anne, que significa madre. Y esto es de Zeynep, una profesora sustituta. Cuando ella se da cuenta que Melek, una niña desde su clase de 7 años, ha sido maltratada, va a pretender la muerte de esta niña para llevársela con ella y empezar una nueva vida juntas, siendo ella su nueva madre. Número 4. Cara para Ask, que en español sería Dinero, Negro, Amor. Y esta fue una de las primeras series que yo vi y la verdad que me gustó mucho porque, como les digo, hay de todo tipo. Hay otras series que he visto que son como más comedia, pero estas me gustan más porque siempre son drama, amor, romance, suspenso, cosas de policías, asesinatos. Entonces por eso me gustan este tipo de series un montón. Y bueno, esto relata de Omer, que es un comisario, Elif, que viene de una familia muy adinerada y conocida en Estambul. Lo que los une a estos dos chicos es que en una noche los dos pierden a un ser querido de diferentes mundos, que viene siendo la prometida de Omer y el padre de Elif. Entonces de lo que trata es de que ambos tendrán que confiar entre ellos para poder descifrar el motivo de la muerte de ambos seres queridos, que al final se enamoran como todo. Y bueno, es una serie que la verdad que me gusta mucho porque tiene mucha acción, suspenso, drama y aparte pues es también de amor. Número 3, y ahora sí empezamos con las buenas. Esta fue la primera serie que yo vi y la verdad que fue un tiempo en el que yo no trabajaba. Se los voy a poner porque no sé cómo pronunciarlo en turco. Ahí va. Muhteşem Yüzyıl, que viene siendo el Sultán Suleimán, el Gran Sultán en español. Y bueno, esto es drama, ficción histórica y romance. Y bueno, relata acerca de la vida basada en este rey Suleimán, que tuvo el reinado más largo de la historia en el Imperio Otomano, y habla acerca de su historia y su harem. Pero la verdad que está buenísima, así que se la recomiendo. A mí me encantó y la encuentran en español. Número 2. Esta serie la verdad que no es tanto de romance, esto es más acción y drama. İçeride se llama en turco, que en español viene siendo adentro. Es de acción y drama y me gusta mucho porque habla la historia de dos hermanos que han sido separados, Sarp y Umut. Umut fue robado desde que era niño por el que es su tío en la actualidad, que es la cabecilla de la mafia. Los dos estudiaron para ser policías. Sarp se va de encubierto a la mafia con este tío de Umut, y Umut, que ha sido creado por este mafioso, estudia en la policía para estar de encubierto en la comisaría. Entonces así cualquier cosa que tenían, movimientos, pues él siempre estaba ahead, ¿no? Siempre estaba con un paso adelante para que nunca cacharan a su tío. Y bueno, en toda la trama, Sarp, que es el hermano mayor, está siempre obsesionado para encontrar a su hermano, Umut. Su mamá siempre está triste, pensando que algún día lo va a encontrar. Y bueno, al final estos dos chicos se odian porque pues están trabajando, están ahí sin saber que están de encubiertos en diferentes bandos. Y bueno, chicos, les recomiendo esta serie, İçeride, Adentro. La verdad que es una de mis favoritas. No por eso está en el lugar número 2, así que si les gusta la acción y el drama, esta serie es para ustedes. Y finalmente la número 1. Y bueno, esta es una de mis series favoritas. Esta es romance y drama con uno de mis actores favoritos, que también aparece en Kalitüzü, Burak Özçivit, se me olvidó el nombre, Dios. Y bueno, esta se llama Kara Sevda, que creo que en español viene traducido como Amor Eterno o Amor Negro. Y bueno, esto cuenta la historia de Kemal Soydere, que es un chico de clase media que se enamora de una chica de una familia, pues, familia de mucho dinero. Estos chicos se enamoran, tienen un amor muy bonito, pero bueno, Kemal no sabe que pues esta chica se va a casar, la van a forzar a casarse con otro chico que ha estado enamorado de ellas desde que eran niños. Y bueno, la trama se envuelve en todo esto, en que él se va, regresa y se vuelve a encontrar con su amor del pasado. Entonces, no les cuento más y les cuento, esta serie la verdad que el final estuvo muy triste. Las series turcas me gustan mucho porque una de las cosas que a mí me gusta es que no son como las novelas mexicanas, que sabes que pasa todo al final y se van a quedar felices para siempre, ¿no? Que siempre pasan cosas inesperadas y eso es lo que a mí me gusta. Entonces esta serie la verdad que me dejó con el corazón roto porque no era el final que yo esperaba. Entonces, si les gusta el drama y el romance,
Créanme que es una serie que está muy padre. A mí es una de mis favoritas. Y tengo otras, pero estas son como más comedias, son un poco más así como tontillas, más de risa, que también luego igual por ahí les podré hacer un videito de estas series turcas que son así más comedia. Pero bueno, Kara Sevda es la número 1 hasta ahorita. Y bueno chicos, estas han sido las 10 series que a mí más me han gustado y que yo más he disfrutado. Y espero que les haya gustado las recomendaciones. Dejen sus mensajes, sus comentarios, si es que han visto alguna de estas series, qué les ha parecido. A lo mejor no les gusta. Casi todas las que les he recomendado en este video vienen en español. Creo que la de Kalikusu, que es Love Beer, bien, está en Netflix, la encuentran. Entonces le pueden poner subtítulos en español o escucharla en inglés. Pero casi todas están ya en español. Entonces no hay nada de que, ay, no sé turco o hay que bloquear a leer subtítulos. Vienen en español, así que... Y espero les haya gustado y nos vemos. Hola mi gente bonita, este fue el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Y a continuación les dejo mis redes sociales. Les dejo Instagram y Twitter. Y si les gustó el video, compártanlo con sus amigos. Y muchas gracias por suscribirse. Que tengan buen dye. Bye bye. Nos vemos pronto.